Eh, Bien, deseo darles la más cordial bienvenida en nombre de la Escuela de Nutrición, la Escuela de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín. Esta actividad está dedicada a personas con diabetes, sus familias y sus amigos que quieran aprender sobre esta enfermedad y cómo controlarla. Entonces, para explicar el tema del COVID, que es lo que está ocupando nuestra atención actualmente y cómo se relaciona con diabetes, me gustaría ponerles este ejemplo explicando cómo nuestro cuerpo se defiende de las infecciones. Espero que hayan visto alguna película de la guerra en la edad medieval, pero así eran los castillos, estaban todos rodeados de muros altos y solo tenían una entrada. Entonces, cuando había un ataque, lo primero que hacían era cerrar esta puerta. No ven ustedes ventanas bajas. No había cómo entrar más que por esta vía, que en nuestro caso, en el organismo, las vías de entrada para estos virus es la boca, la nariz y los ojos. En la piel intacta no ingresan. Pero como una defensa de nuestro organismo, en estas mucosas se encuentran los mastocitos. Y estas son unas células que cuando detectan una sustancia, un germen o un virus que es un insulto, un ataque para el organismo, lo que hacen es desencadenar una respuesta, una señal de alarma para todas las otras células que están encargadas de nuestra defensa. Y en primera línea de defensa tenemos los glóbulos blancos, que son los leucocitos, entre ellos los neutrófilos. Estas células son, pueden imaginarse, tenemos 35 millones de estas células que nos cuidan y que estas células circulan durante 8 horas a 12 horas, luego se destruyen y viene un nuevo equipo a sustituirlas y se mantienen rondando en todo el organismo, en todo el torrente circulatorio. Y cuando encuentran que hay un problema, como el avisado por los mastocitos, desarrollan una respuesta inflamatoria. Inflamatoria viene de flama, de llama, o sea, es calor, va a haber una llegada más rápida de todo lo que se necesita al lugar de ataque para que pueda haber una defensa efectiva. Eso lo hacen los leucocitos. Y también está el interferón. El interferón es una sustancia específica para virus y estos virus pues tienen la capacidad de entrar al organismo si no son bloqueados por el interferón y se empiezan a reproducir dentro del organismo. Entonces pasan dentro de las células del propio organismo y entonces pasan desapercibidos, se empiezan a reproducir y cuando ya son muchos, la célula estalla y la invasión del virus continúa. Este interferón no es una sustancia específica para virus del COVID, es para todos los virus en general. Entonces estos empiezan a trabajar, a defender, y luego vienen estas células que son los macrófagos. Esta es una fotografía electrónica y es maravilloso. Son células que su trabajo va a ser tragar a los virus o a los antígenos y los llevan, como que en el ejemplo del castillo, bajan aquí las escaleras, van corriendo y llegan a las torres en donde está alguien que va a identificar el veneno específico para que se está usando en ese ataque. En el ejemplo de nuestro organismo, estos órganos son el vaso y el sistema retículo endotelial, en donde lo que se hace es sintetizar anticuerpos específicos para el virus específico. Esta respuesta tarda 8 o 10 días en producirse, de manera que para mientras trabajan todos los demás, y una vez que ya se encontró el código, se producen los CD4, que lo que hacen es atrapar el virus, y el CD8 lo que hace es matarlo. O sea, uno lo atrapa, el otro lo mata, trabajan en equipo. Entonces, toda esta respuesta es lo que tenemos en lo que, y cuando ya se sintetizan estos anticuerpos específicos, ya la infección se ha controlado. Ahora, el problema en la diabetes básicamente es la hiperglicemia. Cuando la glucosa en sangre no está dentro de los rangos esperados, lo que hace es que todos estos leucocitos llegan más despacio y trabajan mucho más despacio o ineficientemente. Entonces, cuesta controlar la infección. Por otro lado,
la grasa de la persona que tiene diabetes o que tiene obesidad, o puede ser una persona con un peso normal, pero con grasa en la cintura y en las vísceras. Este tipo de grasa produce sustancias que son muy inflamatorias, son citoquinas. Y estas citoquinas lo que hacen es iniciar esa inflamación, como esos pequeños fuegos, esa inflamación. También hay una destrucción a nivel sistémico y esto produce desechos que se llama, en términos médicos, estrés oxidativo. Entonces, lo que ocurre es que es una mala respuesta a la infección por todas estas razones. Y por otro lado, el tejido muscular que nosotros tenemos es la fuente para síntesis de esos anticuerpos. De manera que si una persona no tiene buen músculo, va a tener una difícil respuesta a la infección, porque también ese músculo sirve para sintetizar todas estas células de defensa que tenemos. Entonces, la inflamación tiene dos grados. Una que es la inflamación aguda, que es una inflamación fuerte. Por ejemplo, a mí me duele una muela, empiezo con un absceso, con fiebre, con mucho dolor y con tanta molestia que voy inmediatamente con el dentista para que me lo corrija. En cambio, la inflamación crónica son esos pequeños fuegos que están y que no producen molestia, no duelen. La hiperglicemia, que es el factor común en la diabetes, no duele, porque si doliera la gente sería rápidamente diagnosticada y buscarían cómo bajar ese dolor a través de controlar la hiperglicemia. Pero esto no ocurre, es algo que pasa, la glucosa pasa elevada por meses, por años, y hasta que se presenta alguna complicación, muchas personas son diagnosticadas. Entonces, por ser así sutil como insidiosa, va produciendo daño en los vasos, en órganos, en el hígado. Se va haciendo el hígado graso, que es un hígado lleno de grasa, que no es debida a comer mucha grasa, es debido a comer mucho carbohidrato. Y otra cosa importante de la inflamación crónica es que produce deterioro cognitivo. Y se confunde porque estoy cansado, es que tengo sueño, es que estoy molesto, pero esto puede ser por la inflamación crónica. Entonces, esta inflamación de la cual estoy hablando ayuda al inicio, al avance y a las complicaciones de la diabetes y de otras enfermedades relacionadas con dieta, como es la hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también está incluida acá. De manera que necesitamos saber qué causa la inflamación crónica para empezar a trabajar en controlarla. Y son muchos factores, no solo es la alimentación. Así que los voy a explicar brevemente. La falta de ejercicio sí produce una inflamación, y si se come mucho carbohidrato con poco ejercicio, esto empieza a producir resistencia a la insulina, prediabetes y luego diabetes. Luego, un estilo de vida no saludable, como lo es el beber alcohol, que produce hígado graso, y los factores genéticos, y definitivamente influyen. Hay personas que no responden bien al tratamiento y evolucionan mal, y otras personas que les va muy bien, y no hay como una explicación de la diferencia. En ese caso es la genética de la persona. También la alimentación perinatal, cómo la mamá de esta persona se alimentó durante el embarazo y si lo amamantó o no, va a influir en la inflamación crónica en periodos tardíos de la vida. Y luego el estrés también produce inflamación crónica. Una persona que está enojada, que está asustada, que está frustrada, que está triste, eso genera una activación de hormonas contrarreguladoras para responder a un ataque que no está, ¿verdad? No hay un oso ahí atacándonos, sino que es la situación, son las circunstancias. Pero esas hormonas que se liberan producen hiperglicemia y producen inflamación crónica. Otros factores que contribuyen es la sobrecarga bacteriana a nivel de la boca y a nivel del colon.
A nivel de la boca, una mala higiene oral, que a veces se nos olvida lavarnos los dientes después de cada comida, entonces esas bacterias del alimento empiezan a proliferar y en una encía inflamada, como las que ustedes ven acá, hay vasodilatación, entonces la entrada de las bacterias al torrente sanguíneo es constante y puede producir incluso enfermedad cardiovascular. A nivel del colon, la comida chatarra favorece el crecimiento de bacterias que son inflamatorias y también otras patologías como los divertículos, la constipación crónica, el intestino irritable favorecen la inflamación y el sobrecrecimiento bacteriano a nivel colónico, que eso se conoce como alteración de la microbiota fecal. El envejecimiento produce también inflamación de bajo grado y todas estas cosas nos van explicando por qué el COVID ataca más a algunas personas. Las alergias alimentarias. Si yo estoy alérgica a la leche de vaca y la tomo, esa alergia a la proteína de la leche de vaca, perdón, eso me va a producir una inflamación sistémica. Luego, todos estos factores que son los que acabo de explicar, unidos a una persona que tiene obesidad, sobre todo si la obesidad es en la cintura, más una alimentación no saludable que es proinflamatoria, conducen a que haya una inflamación crónica. Ahora, las consecuencias de esta inflamación crónica en diabetes mal controlada, ¿cuáles son? Y puse en rojo acá, mal controlada, porque la diabetes bien controlada es causa de nada, pero la diabetes mal controlada, evidenciada por laboratorios anormales, produce todas estas cosas que hemos estado viendo. Por ejemplo, esta inflamación ataca las células beta del páncreas, que son las responsables de producir insulina, y en esa manera contribuye a que la diabetes progrese hasta una etapa avanzada. También, como ya vimos, hay una respuesta lenta a la infección e ineficaz y un estado de inmunosupresión. Y por todas esas cosas, hay una mala respuesta a infecciones agudas y un mayor riesgo de muerte y de complicaciones. Y otra cosa es que sí, la calidad de vida se deteriora cuando hay un mal control glicémico. Entonces, el mal control glicémico sobre una base de una inflamación de mucho tiempo, más una infección por COVID, se unen y eso se ha postulado que produce esa inflamación grave y descontrolada que es característica de un paciente que entra en insuficiencia respiratoria y choque. Entonces, la buena noticia es que sí es posible lograr un buen control glicémico. Y es como una mesa de 4 patas que acá se las presento, en donde en este eje pues están el ejercicio y el estilo de vida saludable. Si ustedes, por ejemplo, pueden hacer una caminata después de cada tiempo fuerte de comida, solo con eso van a regular mucho mejor su glucosa. Y también está el uso de medicamentos, que no vamos a tomar ese tema en esta presentación porque es otro asunto, y nos vamos a enfocar en la alimentación, pero vean que la alimentación y la glucometría están en el mismo eje, porque yo puedo comer una alimentación, algo que yo considero sano, por ejemplo una piña, pero me como media piña, entonces me saco mi glucómetro y veo que está en 350, entonces la próxima vez me voy a comer solo una rodaja. De manera que yo no puedo esperar 3 meses a ver cómo me salen mis exámenes para ver si estoy bien controlada. El buen control de la diabetes se basa en estar controlando con glucómetro la carga de glucosa o de carbohidratos que se está comiendo, y eso va a regular bastante la enfermedad. Y por otro lado está la calidad de los carbohidratos, que es en lo que vamos a hacer bastante énfasis esta mañana. Yo quisiera hacer énfasis también en que los conocimientos sobre COVID, la prevención y el tratamiento están cambiando constantemente. No hay nada definitivo
Esto es algo que se está sacando sobre la marcha y en nutrición también. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que no hay un alimento o un remedio natural que prevenga la infección por COVID. Lo que sí podemos hacer es buscar mantener un buen control glicémico para que esa inflamación crónica esté controlada, y eso pues sí tiene que haber perseverancia para lograrlo. Muchas gracias. Las licenciadas Eva y Gutiérrez van a continuar con la presentación. Buenas noches, mi nombre es Lucía Gutiérrez y continuando con la información que la doctora Molina nos dijo, pues vamos a revisar qué sabemos hasta el momento acerca de la nutrición y la inflamación. Quiero iniciar contándoles este caso de doña M, quien lleva 8 años con diabetes mellitus y tiene 50 años de vida. Además de la diabetes, ella tiene hipertensión, alteración lipídica, obesidad tipo 1, ¿verdad? Entre sus antecedentes, pues tiene una alta ingesta de azúcares, grasas saturadas y además tiene un bajo consumo de proteína en los platos principales de su dieta. Es una madre soltera, por tanto tiene estrés económico y tiene una vida sedentaria. Aquí les coloco los laboratorios de doña M, que tiene la triada clásica de dislipidemia en una persona que vive con diabetes, que es triglicéridos aumentados, el colesterol bueno lo tiene disminuido, el colesterol malo lo tiene alto, la glucemia la tiene elevada y la hemoglobina glucosilada, que es la memoria de los últimos 3 meses, también la tiene elevada. Es importante que los pacientes tengan en mente siempre las metas de tratamiento, y parte de las metas con doña M serían reducir, ¿verdad?, los valores de los triglicéridos a menos de 150. Esto es bien importante porque algunos laboratorios pues los tienen en menos de 200, y realmente para disminuir el riesgo de mortalidad hay que tenerlos debajo de 150. El colesterol bueno hay que aumentarlo a por lo menos 50 o arriba. El colesterol malo hay que reducirlo de 70. La glucemia siempre hay que mantenerla en ayunas entre 70 a 130 y cuando es después de comer a menos de 180. Es sumamente importante tenerlo siempre debajo de 180. La hemoglobina glucosilada, la meta es mantenerla debajo de 7%. Así que con eso en mente, pues los pacientes tienden a mejorar rápidamente, ¿verdad? Esta gráfica lo que pretende es enseñarles cuáles son las causas por las cuales doña M tiene la inflamación crónica de bajo grado que la doctora Molina nos explicó. En su caso en concreto, lo que sucede es que el estrés, ¿verdad?, crónico, la dieta, la obesidad grado 1, la inactividad física están causando que la inflamación crónica de bajo grado persista. Y con esto, las consecuencias que puede conllevar son síndrome metabólico, la esteatosis hepática o hígado graso, enfermedad cardiovascular, cánceres, depresiones, enfermedades autoinmunes. De esto con ella no tenemos el dato concreto, ¿verdad? Pero lo más importante en la época en la que estamos viviendo es que doña M tendría un mayor riesgo de complicaciones por COVID-19. Y eso es lo que queremos, de alguna forma, con la dieta, tratar de disminuir, ¿verdad?, el riesgo de complicarse. El patrón de ingesta de doña M es este, y es un patrón ejemplo de la dieta chapina. En el desayuno consume 2 rodajas de pan tostado con mantequilla y jalea, café con leche y azúcar. De almuerzo consume caldo de frijol con arroz, 2 tortillas o tamalitos. Fresco natural de papaya, le agrega azúcar. En la tarde siempre consume pan dulce, en este caso fue 2 champurradas, café con leche y azúcar. Y de cena consume incaparina, huevos revueltos y pan francés. ¿Qué significa este patrón de dieta para nosotros como nutricionistas? Significa bajo en vegetales, bajo en fruta, muy alto en carbohidratos, alto en azúcares refinadas y bajo en grasas buenas. Por tanto, aquí lo que más quiero hacer énfasis
obviamente porque vive con diabetes, tenemos que hacer mucho énfasis en los azúcares. ¿Y por qué digo esto? Porque el azúcar principal, que es el que queremos disminuir con ella, se llama fructosa. No es la molécula de azúcar en las frutas, ¿verdad? Que podría confundirse. La fructosa de la que les estoy hablando es una molécula químicamente procesada. Entonces, esto en el intestino tiene la capacidad de absorberse más rápido que el azúcar de mesa. Cuando pasa por la vena porta al hígado, ahí empieza a hacer estragos, ¿verdad? Ahí empieza a darnos hígado graso, esteatosis hepática, manda señales al tejido adiposo para que genere adipoquinas, influye en la vasculatura, influye en el corazón, influye negativamente en los riñones y hasta influye en el cerebro por medio de las señales de hambre y saciedad. Por tanto, la fructosa realmente es negativa en el cuerpo. La fructosa tiene otro nombre, que es el jarabe de maíz alto en fructosa, HFCS por sus siglas en inglés. Como les decía, es un endulzante altamente procesado y realmente es glucosa de almidón de maíz que se convierte químicamente a fructosa. Este es el reemplazo ideal de glucosa en los productos de pacientes que viven con diabetes, porque no aumenta la secreción de insulina. Sin embargo, sí desarrolla resistencia a la insulina. No se sabe bien el mecanismo, pero sí lo hace a largo plazo, ¿verdad? Por darles un ejemplo, en infantes hay un estudio muy lindo, que acá está la referencia abajo, que indica que en infantes de 2 a 3 años que consumen fructosa diariamente, se aumenta 2 veces la probabilidad de padecer obesidad infantil. Entonces, es bien importante identificar qué alimentos la tienen y disminuir su consumo para, obviamente, en nuestros niños no promover la obesidad a futuro y en alguien que vive con diabetes, no promover los daños a los órganos que ya les mencioné, que al final serían consecuencias, complicaciones a largo plazo de la diabetes. El jarabe de maíz alto en fructosa tiene varios nombres que la industria utiliza para ir escondiendo, ¿verdad? De alguna forma en ingredientes para que el paciente pues, no se alarme. Sin embargo, tenemos que conocerlos. Algunos de ellos son los que les presento aquí, que son endulzante de maíz, sólidos de jarabe de maíz, jarabe dorado, azúcar invertida, etc. Entonces, a mí se me ocurría, ¿qué le podemos enseñar realmente a doña M? Y les presento acá una imagen con los ingredientes de una barrita, de estas que podríamos consumir de refacción, que tienen jalea de fresa en medio. Entonces, si se dan cuenta, en la lista de ingredientes, perdón, tenemos azúcares, tenemos aglomerado sabor fresa, tenemos jarabe de maíz y en el relleno justo tenemos como primer ingrediente jarabe de maíz, dextrosa, azúcar. ¿Qué significa esto? El primer ingrediente es el de mayor proporción en el alimento. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el orden, ¿verdad? Porque va en orden descendente. Si se dan cuenta acá, los azúcares del jarabe de maíz están dentro de los primeros lugares en los ingredientes. Así que este producto en concreto no sería beneficioso para controlar la glucemia en doña M. ¿Qué más le podemos enseñar? Pues el etiquetado nutricional. Esto es lo que tenemos en mente cada vez que pensamos en una etiqueta. Sin embargo, en Guatemala, pues no todos los productos vienen con esta etiqueta en concreto. Puede venir con una etiqueta que venga horizontal y que no tenga líneas. Al final, todas las etiquetas, por ley, tienen que tener la misma información. Entonces, hay que buscarla, ¿verdad? Lo más importante es el tamaño de la porción, porque los envases no siempre traen, o sea, la información de la etiqueta viene por la porción, no por el contenido total del envase. En este caso, el tamaño de la porción de este producto que les enseño es 1/4 de taza. Y las porciones por envase son 8. Es decir, el producto tiene realmente 2 tazas de producto. Las calorías que trae acá dice cantidad por porción, es decir, son 100 calorías
en 1/4 de taza de producto. Otra cosa que hay que enseñar es a leer el total de carbohidratos, ¿verdad? Y el total de azúcares y de fibra. En este caso, el contenido total de carbohidratos es el de las azúcares, porque el producto no tiene ninguna fibra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si un alimento es bueno, es sano o si está recomendado en sí para alguien como doña M? Pues aquí está, ¿verdad? Tiene que ser menos de 300 calorías. Este producto lo cumple. Debería ser menor a 5 gramos de carbohidratos simples, que serían los azúcares, que este lo tiene porque tiene 4. Debería tener menos de 5 gramos de grasa saturada, menos de 60 miligramos de colesterol y menos de 140 miligramos de sodio. Esto no lo cumple, ¿verdad? Porque el producto tiene 460 miligramos. En alguien como doña M, que tiene, aparte de diabetes, tiene hipertensión, no sería algo recomendable, ¿verdad? ¿Qué más le podríamos enseñar? Pues el patrón de dieta mediterránea, ¿verdad? Este patrón es realmente de una zona geográfica del mundo, que es la dieta mediterránea, ¿verdad? Y hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna evidencia que la contraindique o que diga que tiene efectos negativos en la salud por X o Y razón. Al contrario, es una dieta que tiene muchísima literatura científica que avala y aprueba sus beneficios a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo son la diabetes, la hipertensión, ¿verdad? Entonces, les quiero presentar esto como una alternativa para irle enseñando a doña M qué comer. La dieta mediterránea, su base es el aceite de oliva. Por tanto, es una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados. Si se dan cuenta acá, el aceite de oliva se recomienda que lo consuman todos los días en todas las comidas. En la dieta mediterránea original se consideraba 20% de las calorías totales del día que fueran en base a aceite de oliva. Actualmente, pues 20% muchas veces en nuestra zona geográfica pues no es posible porque el aceite de oliva es más caro, pero en la medida de lo posible lo que quieren dar a entender es que el aceite de oliva es la base, si se dan cuenta está en medio de la pirámide, ¿verdad? Y es algo deseable, ¿verdad? Que el aceite de oliva que se consuma sea extra virgen. Otra característica importante es el consumo de pescado en lugar de carnes rojas. Se recomienda que se consuma semanalmente por lo menos 2 veces a la semana pescados o mariscos. Aconsejable que fueran 3 veces, ¿verdad? Otra característica son las nueces y legumbres. Las legumbres son el carbohidrato favorito, ¿verdad?, de la dieta mediterránea porque es un carbohidrato complejo que viene encapsulado en fibra y por tanto aumenta más lentamente la glucemia después de comer. Algo importante también es el consumo de frutas. La fruta es el postre preferido en la dieta mediterránea después de algún almuerzo, alguna cena. Y el consumo de vegetales, que se recomienda por lo menos 2 porciones al día y que una de ellas sea en forma cruda, como en ensalada, por ejemplo. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedo traducir esta información a doña M? Y resulta que la Asociación Americana de Diabetes sacó esta infografía que es el plato saludable. Y es bien fácil de leer, es visualmente atractivo, ¿verdad? Si se dan cuenta, la mitad del plato es consumo de vegetales. Y aquí la licenciada Luisa, que va a hablar después de mi presentación, pues les va a profundizar en este tema. Lo que yo les puedo decir es lo que dice acá, que deberían ser vegetales libres de almidón. Es decir, acá no entra ni papa, ni elote, ni camote, ni yuca, ¿verdad? Porque ese tipo de vegetales entrarían en la parte de carbohidratos, que sería 1/4 del plato. Los carbohidratos más aconsejables en este patrón son las legumbres, como bien lo mencionaba, pero también se puede incluir pues la yuca, la malanga, la pasta integral, el arroz. Y el último cuarto del plato sería la proteína.
En el patrón mediterráneo se desaconseja el consumo de carnes rojas, ¿verdad? Lo menos posible, y se aconseja el consumo de carnes blancas, pollo, pescado, huevos, quesos, mariscos. ¿Por qué se aconseja tanto el consumo de pescado? Pues porque es el que más omega 3 tiene, y el omega 3 es la grasa de la que se conocen más efectos antiinflamatorios hasta el día de hoy. La ingesta de pescado de 2 a 4 veces por semana se asocia con una reducción de mortalidad en general. Entonces, es por eso que sí se aconseja muchísimo su consumo. Los pescados azules son los que más omega 3 tienen. ¿Cómo saber si un pescado es azul o no es azul? Pues azul o de aguas frías. Pues se puede ver la cola, ¿verdad? Que la cola tenga esta como flechita, significa que tiene más omega que los que tienen cola plana. Entonces, en Guatemala, pues el consumo de estos es bajo, porque los pescados que tienen más omega son como el salmón, el atún, la sardina, ¿verdad? Pero se aconseja de igual forma consumir pescados de cola plana, aunque no tengan tantísimo omega, siempre va a ser más sano consumir ese tipo de carne blanca que otras carnes, ¿verdad? Otro tip podría ser para aumentar el consumo de omega 3 es la linaza, que tiene omega 3 de origen vegetal, pero consumiendo 5 cucharadas al día, logramos esta recomendación diaria de 2 a 4 gramos diarios para la inflamación, la hipertensión y la trombosis. Es importante hacerles saber que hasta el momento no se conoce el rol del consumo de omega 3, ¿verdad? Por medio del pescado o los suplementos, pero se cree que consumirlos podría influenciar los mecanismos de la inflamación y la trombosis asociados al COVID-19. Entonces, hasta aquí me quedo con la presentación. Muchas gracias. La licenciada Luisa continuará el caso. Hola, buenas tardes a todos. Continuando entonces con la parte nutricional. ¿Qué más le podríamos enseñar a doña M? Como les mencionó previamente la doctora, algo muy importante es la calidad de la dieta. ¿Por qué entonces es importante la calidad de la dieta para lograr un buen control glicémico? La calidad de la dieta nos va a ayudar a reducir complicaciones relacionadas con la diabetes, así como complicaciones de otras enfermedades. Por lo que mejorando la calidad de la dieta, vamos a mejorar la calidad de la vida. ¿Qué debemos de incluir entonces en nuestra dieta para mejorar la calidad de nuestra alimentación? Debemos de incluir distintos alimentos, como por ejemplo, incluir alimentos que tengan un contenido de proteína que sea vegetal. Debemos de incluir también frutas y verduras. Se recomienda que se incluyan de distintos tipos y colores, y la cantidad que se recomienda es, por ejemplo, lo que mencionó anteriormente Lucía en cuanto al plato saludable. Debemos de incluir también granos enteros, como pueden ser el trigo, el maíz entero, la avena, el amaranto, el arroz integral. Se recomiendan estos alimentos porque tienen un mayor contenido de nutrientes y de fibra. También es importante incluir nueces y semillas, como podrían ser las manías, almendras, pistachos, semillas de pepitoria. Se recomiendan estos alimentos como parte de una alimentación saludable. También es importante incluir legumbres. Dentro de las legumbres tenemos el frijol, sobre todo el frijol de grano. También tenemos los garbanzos y las lentejas. También es importante para mejorar nuestra calidad de nuestra alimentación un consumo moderado de lácteos, sobre todo de lácteos que sean bajos en grasa. Es importante también incluir grasas saludables. Esto lo vamos a ver a continuación. Hablando un poco sobre las grasas pues es un componente importante de la dieta, y es importante mencionar que la calidad de la grasa dietética
es más importante que la cantidad de la misma. Lo importante de mencionar no es solo que las grasas saludables pues van a tener un beneficio, sino que el beneficio está en el consumo de estos alimentos que contienen estas grasas que llamamos saludables. ¿A qué se debe esto? Algunos alimentos, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, contienen otros nutrientes que van a ser capaces de interactuar junto con distintos ácidos grasos sobre vías metabólicas del cuerpo, que estas van a ser importantes para la salud y la enfermedad. Entonces, del lado izquierdo, lo que vamos a recomendar o lo que vamos a tratar de incluir son grasas insaturadas, que las vamos a llamar saludables. Aquí tenemos la linaza, la chía, distintos tipos de nueces, el aceite de canola, el aceite de oliva, el aguacate y distintos tipos de pescados como son el atún, el salmón y la sardina. Y del lado derecho tenemos las grasas que vamos a tratar de reducir su consumo. Dentro de estas tenemos las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas las vamos a encontrar de forma natural en la carne roja, en el aceite de coco y en algunos lácteos. También tenemos que tratar de reducir el consumo de las grasas trans. Estas son las que se forman de forma industrial, por así decirlo, y se convierte la grasa líquida en una grasa sólida. Por lo general, los alimentos ultraprocesados están hechos con grasas trans, por lo que tenemos que tratar de evitar el consumo de papalinas, de galletas, de pan dulce, de refrescos, de hamburguesas, de pizza, de papas fritas. Esta sustitución, entonces, que se recomienda de grasas saturadas y grasas trans por unas grasas insaturadas o las grasas saludables, podría ser entonces una buena opción para mejorar el metabolismo de la glucosa y, por lo tanto, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así como mencionamos ya algunos alimentos con unas grasas que tenemos que tratar de limitar su consumo, también debemos de tratar de limitar el consumo en carnes rojas y carnes procesadas, como podrían ser la salchicha, el tocino y el jamón. Debemos de limitar también el consumo de cereales refinados, como es el pan blanco, el pan dulce y el pan de manteca. Las grasas sólidas, como la manteca, y el azúcar añadido y las bebidas azucaradas, como son todos los jugos y gaseosas que podemos ver en la imagen. ¿Por qué debemos de evitar entonces estos alimentos? En el caso de las carnes rojas, y las carnes procesadas, se debe a que tienen un efecto opuesto al que estamos recomendando. Se debe a que estos alimentos tienen compuestos que son proinflamatorios y prooxidativos, por lo que nosotros lo que debemos de tratar es de reemplazar una comida como la que vemos del lado izquierdo por un plato que incluye las porciones de un plato saludable. Algunos efectos perjudiciales que se observan por las bebidas azucaradas, por ejemplo, pueden atribuirse a las alteraciones que tienen en la regulación del hambre y la saciedad. Entonces, les traje aquí unas alternativas de alimentos más saludables. Del lado izquierdo tenemos entonces alimentos con un contenido de grasa saturada y del lado derecho tenemos una alternativa más saludable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? En lugar de consumir mantequilla, manteca de cerdo, aceite de coco, aceite de palma, vamos a tratar de utilizar o consumir aceites vegetales como es el de canola, el de oliva, el de maíz o el aceite en aerosol. En lugar de consumir leche entera o crema, tratar de consumir una leche descremada o baja en grasa. En lugar de consumir carne roja, salchicha, tocino, vamos a tratar de consumir carnes blancas como es el pollo, el pescado, algunos productos de soya y el frijol. Por último, ¿a qué se debe entonces este efecto protector de todos los alimentos que hemos hablado a lo largo de las distintas presentaciones? En el caso entonces de los granos enteros, de las frutas, de las verduras, de las nueces y del pescado,
se pueden atribuir a distintos mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes. Los antioxidantes pues, van a ser componentes de los alimentos que nos van a ayudar a prevenir el daño de las células. Estos los podemos encontrar en distintos alimentos, como lo podemos ver en las imágenes, en donde están las frutas y las verduras, las nueces, los granos enteros que hemos mencionado. También otros alimentos que tienen un alto contenido de estos antioxidantes es el té verde, por ejemplo, y el cacao. En cuanto al cacao, pues es importante mencionar que este debe de ser con una concentración mayor al 70%. Y algo también importante de mencionar es que hay que tratar de, cuando lo consumimos, de evitar el consumo de azúcar o leche, que estos van a ser ingredientes que comúnmente les agregamos. Entonces, con esto pues termino. Gracias por su atención. Hola a todos. Para terminar esta presentación, vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, ¿qué cambios podemos sugerirle a doña Eme en su alimentación? Recordemos el patrón de alimentación que nos mencionaba la licenciada Gutiérrez. La alimentación de doña Eme es baja en vegetales, baja en fruta, alta en carbohidratos, alta en azúcar, baja en grasas buenas, baja en proteína y baja en lácteos. En este cuadro podemos ver del lado izquierdo la alimentación actual de doña Eme y del lado derecho los cambios que podemos sugerirle. En resumen, los carbohidratos los vamos a cambiar por carbohidratos complejos o integrales. Vamos también a agregarle proteína a la alimentación, grasas saludables, los vegetales y también fruta y lácteos. Por ejemplo, en este desayuno nuestro pan se volvió integral, agregamos huevo, también tenemos un sofrito con tomate, cebolla y ajo, que esto sería una grasa saludable y vegetales, y también agregamos una porción de fruta. El café, como estaba endulzado con azúcar, ahora lo tenemos con un endulzante artificial. En el almuerzo también agregamos proteína, de 2 a 3 onzas de pollo, disminuimos la cantidad de tortillas, también agregamos una rodaja de papaya como fruta y agregamos también vegetales y aceite de oliva como grasa saludable. En la refacción también agregamos una porción de fruta, 1/4 taza de manías como grasa saludable y tenemos una taza de leche descremada. Ahora en la cena, de igual forma, agregamos una fruta, que en este caso era un jugo que doña Eme lo estaba endulzando con azúcar. Solo estamos agregando la misma fruta, pero de forma natural y la porción. Estamos disminuyendo la cantidad de franceses. Agregamos una proteína, en este caso el requesón, y también agregamos una ensalada de tomate con limón como vegetales y aceite de oliva como grasa saludable. ¿Qué elección podemos tener de fuentes de grasa? Recordemos lo que nos mencionaba la doctora Molina de la inflamación. Debemos evitar el consumo de grasas trans, como la comida rápida, comida chatarra, comida procesada. ¿Y por qué? Pensemos en un momento en los restaurantes. Los alimentos que nos venden en estos establecimientos los sumergen en grandes cantidades de grasa, los ponen a hervir, pero lo más importante que contribuye a la inflamación es que reutilizan este aceite. Debemos limitar el consumo de grasas saturadas como mantequilla, margarina, queso crema y preferir usar grasas antiinflamatorias o saludables, como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen. ¿De qué dependerá la cantidad que debemos agregar? Pues esto será según nuestra altura, nuestra actividad física, pero básicamente por tiempo de comida debemos agregar de 1 a 3 cucharaditas. Si no, también podemos optar
por aceites claros para cocinar, como por ejemplo el de canola, el de aguacate, el de linaza, pero muy importante es no reutilizar estos aceites. ¿Qué podemos elegir como aderezos y snacks? Debemos evitar los dips y aderezos cremosos, debemos preferir snacks de ensalada, para ensaladas basados en aceite de oliva y vinagre o vinagre con limón, condimentos. También debemos tratar de evitar snacks empacados y procesados, ya que estos tienen muchos preservantes y aditivos y usualmente son altos en sodio y azúcar. Y también podemos preferir una porción de nueces o semilla, que sería lo que nos cabería en un puñito o en nuestra palma. ¿Qué podemos elegir de fuentes de lácteos y derivados? Aquí debemos tratar de evitar helados, batidos, malteadas, ya que estos productos usualmente siempre tienen grandes cantidades de azúcar añadida. Debemos preferir a su vez yogur, queso y leches bajas en grasa, o es decir, descremados. Podemos consumir hasta 2 veces al día estos productos. ¿Qué tipo de quesos? Tenemos requesón, cottage. El yogurt es importante que sea sin azúcar. Esto, como nos mencionó la licenciada Gutiérrez, podemos verlo en la etiqueta nutricional. Y estos alimentos también son fuentes de proteína. Entonces, nos brindan 2 beneficios. ¿Y qué podemos elegir de fuentes de vegetales y frutas? Quiero dejarles esta pequeña escala de colores para que les sea más fácil elegir los vegetales y frutas en su alimentación. ¿Y por qué nos estamos basando en los colores? Ya que estos colores nos brindan grandes cantidades de polifenoles y antioxidantes, que como hemos visto a lo largo de la presentación, tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces, en el color rojo tenemos tomate, sandía, chile, pimiento. De color naranja, amarillo tenemos zanahoria, papaya, melocotón. Del color verde tenemos una gran variedad de hierbas, entre ellas acelga, espinaca, también tenemos brócoli, limón. Y en nuestro cuarto color, que es el morado, color oscuro, tenemos la berenjena y varias bayas, ciruelas. Aquí también les agregué el cacao, como nos mencionaba la licenciada Eva, que aunque no es un vegetal y una fruta como tal, quería dejárselos en esta escala para que se recuerden de él, ya que también tiene varios beneficios antiinflamatorios y antioxidantes por los polifenoles y antioxidantes que tiene. Y para terminar, quiero dejarles este pequeño artículo sobre dieta e inflamación. Aquí se vio que después de consumir grandes cantidades de grasa saturada, la capacidad de atención disminuye. ¿Por qué pasa esto? Es porque el intestino se permeabiliza o se abre y de esta manera entran muchas toxinas. De esta manera es como la capacidad de atención disminuye. Como nos mencionaba la doctora Molina, el cuerpo necesita entre 3 a 12 semanas para disminuir esta inflamación, lo cual vendría siendo entre 1 a 3 meses. Pero el mensaje que queremos dejarles es que todos estos hábitos alimenticios es para convertirlos en un estilo de vida saludable. Esto no es una dieta de moda que lo vamos a hacer por 3 meses y luego regresaremos a los malos hábitos, sino que la idea es que perduren para poder llevar una vida plena. Espero que toda esta información les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Gutiérrez, la licenciada Letona y la licenciada Eva por su excelente participación. Hay varias preguntas por parte de del auditorio. Entonces, la primera pregunta nos la envía Alejandra Urruela. Ella pregunta si la sal
influye mucho en la inflamación. Yo quisiera contestar y sí, definitivamente la sal consumida en exceso, sobre todo con todas las comidas envasadas, preparadas en fábricas, la sal es un preservante. Entonces, esto sí contribuye a elevar la presión de la población en general. Y lo que ocurre es que cuando hay hipertensión, hay una disminución de la oxigenación, hay daño oxidativo. Y esto es como estos desechos que les mencionaba yo, que se producen y que se quedan en todo el cuerpo sin ser eliminados. Y entonces este daño oxidativo sí contribuye a que la insulina no sea efectiva. O sea, se produce insulina, pero no logra ingresar al músculo y eso empieza a generar una glucosa alta o hiperglicemia, de manera que sí hay un componente del consumo de sal para agravar la inflamación, pero no es el componente principal. El principal es la hiperglicemia. Entonces, vamos a la segunda pregunta que nos la envía Andrea Echeverría. Y dice acá, ¿qué opina del consumo de la miel de ágave que se ha vuelto muy famoso en pacientes con diabetes y se promueve con características de bajo índice glucémico y fines dietéticos? Si la licenciada Gutiérrez nos pudiera ampliar. Claro, gracias, doctora. Con mucho gusto. Miren, la miel de agave, en efecto, se ha popularizado su consumo. Sin embargo, pues la ciencia nos dice que 70 a 90% de la miel de agave es fructosa. Por tanto, como bien les enseñé, ¿verdad? La fructosa es una molécula que tiene bajo índice glucémico, tiene 23. Sin embargo, va a afectar muchísimos órganos, ¿verdad? Inflama hígado, riñones, afecta la señalización en el cerebro de saciedad, hambre. Por lo tanto, para nada es recomendable la miel de agave como endulzante en una persona que vive con diabetes. Muchas gracias, Lucía. La siguiente pregunta proviene de Iris Rivas. Ella quiere saber qué aceite sería bueno para cocinar. Unos dicen que el aceite de oliva puede, al ponerse a cierta temperatura, se convierte en grasa saturada. El aceite de soya dicen que es recomendable. ¿Cuál recomendaría usted para cocinar? Si quiere la respondo yo también. El mejor aceite para cocinar es el aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? Este aceite tiene polifenoles que son antioxidantes, como bien lo mencionaba la licenciada Letona, ayudan muchísimo a prevenir el riesgo cardiovascular. Es cierto lo de que a ciertas temperaturas se quema, tiene un punto de humeo más bajo que los demás aceites, es decir, si un aceite de canola, por ejemplo, tolera 300 grados centígrados, el de oliva tolera 180. Entonces, yo siempre digo, yo a un paciente que vive con diabetes no le voy a poner churros en su dieta, ¿verdad? O sea, yo no necesito que el aceite esté hirviendo antes de yo introducir el carbohidrato o la proteína para comer. Por lo tanto, poner en un buen sartén aceite de oliva extra virgen, no esperar mucho tiempo y luego poner el vegetal, el carbohidrato o la proteína que ustedes deseen, es el mejor aceite, es el más recomendable y es el único aceite que no tiene ningún tipo de literatura en contra de él, ¿verdad? Como si hay literatura en contra de otras grasas, ¿verdad? También nos pregunta Nelcy Flores, ¿cuál dieta sería recomendable para una persona con diabetes? Y si pudiera contestar la licenciada Gutiérrez esa pregunta. Ok, con mucho gusto. Pues, miren, no hay una dieta concreta que se pueda utilizar para todos los pacientes. Aquí la clave es individualizar porque al final todos somos diferentes, todos tenemos hábitos, horarios distintos, trabajos distintos, pero la ciencia sí nos indica lineamientos bien claros en cuanto a escoger los carbohidratos adecuadamente. Es decir, aumentar el consumo de vegetales que no tengan almidón, todos los verdes, ¿verdad? Disminuir
el consumo de vegetales almidonados, que son el plátano, la yuca, la malanga, el camote, bueno, en Guatemala tenemos un montón. Luego utilizar la grasa principal, que es el aceite de oliva extra virgen, y elegir cereales integrales. Dentro de los cereales integrales, pues ya sabemos, ¿verdad? El pan integral, el arroz integral, pero también hay una forma con las legumbres. Las legumbres son carbohidratos que de por sí ya son integrales, porque si se dan cuenta son moléculas que se recubren con una fibra. Por tanto, consumir lentejas, frijoles de todos los colores, habas, arvejas, como un carbohidrato saludable, creo que es lo mejor. A mí me encanta el uso de la dieta mediterránea y es el patrón que yo tiendo a utilizar y que yo tiendo a recomendar. Sin embargo, pues en Guatemala se tiene que modificar y adaptar a cada paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Mari González. Dice que si ella come de esa manera, no le dará COVID. Y qué pregunta más pertinente, porque no es así, ¿verdad? Esto no es una vacuna, ni siquiera tenemos la vacuna, menos que si yo como espinaca no me va a dar COVID. Lo que sí es importante es que la inflamación se baja a través de un estilo de vida saludable, y este estilo de vida saludable incluye ejercicio, incluye pues toda esa selección de alimentos que nos están enseñando. También incluye una actitud positiva, porque una persona que está bajo estrés, aunque coma bien y haga ejercicio, va a generar inflamación. Es una conexión muy integrada entre lo que nosotros pensamos, nuestras hormonas, la inmunidad que tenemos, está todo conectado. Y no se puede decir, si yo como bien me va a pasar esto, pero sí se va a mejorar la respuesta inflamatoria a estas infecciones, la generación de anticuerpos a estas infecciones. Y realmente yo creo que no es como decir, mañana ya voy a hacer 100 puntos en mi dieta, sino que de todo lo que estamos comentando, por lo menos escoger una o dos cosas y empezar con eso. Supónganse, ya nos platicaron de los jugos y de las gaseosas que son tan concentradas en fructosa. Entonces, solo hacer ese cambio para empezar va a beneficiar un montón, y seguir adelante trabajando en esto, porque tarde o temprano uno se acostumbra, ya empieza como a rechazar todos estos alimentos que inflaman nuestro organismo. Bueno, entonces la siguiente pregunta nos la envía Patricia Rodas. Es para la licenciada Gutiérrez, quien y quiere que le recomiende qué puede comer a una persona que acaba de dar a luz para mejorar las defensas en los tiempos de la pandemia. Ok, muchas gracias. Pues el plan que les estamos presentando el día de hoy realmente es una alimentación variada, balanceada y con la finalidad de ser antiinflamatoria, ¿verdad? Entonces, con utilizar el aceite de oliva como grasa principal, eso es algo bien clave que deberíamos de hacer en todas nuestras casas. El consumir más vegetales, más frutas y de todos los colores, como bien enseñó María Fernanda, pues yo creo que con eso estaría bien para alguien que quiera aumentar defensas en estos momentos. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Ros G, que pregunta si es recomendable evitar también el pan integral. Y le preguntaría yo a la licenciada Eva si ella puede contestar esa pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, incluir fibra entonces en la dieta de una persona que vive con diabetes, así como parte de las recomendaciones de una dieta saludable, pues es muy importante. Los cereales integrales van a ser entonces una fuente de fibra, y la fibra lo que va a hacer, o el beneficio que tiene, es que nos va a ayudar a enlentecer la absorción de glucosa en la sangre, por lo que entonces consumir alimentos que tengan fibra nos va a ayudar a controlar o disminuir estos niveles de glucosa, así como también para prevenir el desarrollo de otras enfermedades. Entonces, si tenemos la opción de comer una rodaja de pan blanco o una rodaja de pan integral,
pues vamos a preferir el consumo de esta rodaja de pan integral por el contenido de fibra. Espero que haya pues, resuelto tu pregunta. Muchas gracias, licenciada Eva. Y también esta misma persona nos pregunta sobre el atún, porque sabemos que los pescados como el róbalo son carísimos. Entonces ella quiere saber si puede usar atún. Podría contestar licenciada Gutiérrez. Claro, realmente el consumo de pescado es muy recomendable. Se recomienda de hecho 3 veces a la semana. Una de esas 3 veces debería de ser pescado blanco, como la tilapia, que es algo que tenemos acá en Guatemala más a la mano. Y otras 2 veces se recomienda que sean pescados grasosos o de la cola, como les expliqué, ¿verdad? La cola en flecha. Uno de esos pescados es el atún. No importa consumirlo en lata, fresco, congelado. O sea, el punto es consumir pescado, ¿verdad? Y 3 veces a la semana estaría súper bien. La sardina es otra que la dejamos un poco a un lado porque el sabor es más fuerte, pero también es muy recomendable consumir la sardina enlatada. Gracias. Marisa Arriola quiere saber la opinión sobre la grasa GHE, no sé cómo se pronuncia. ¿Podría la licenciada Letona ayudarnos a resolver esa pregunta? Sí, doctora, con mucho gusto. Pues esta grasa viene siendo siempre una grasa saturada, ¿verdad? Está clarificada, es una mantequilla clarificada que no tiene caseína, pero continúa siendo una grasa saturada. Entonces, como lo hemos visto, la idea es moderar su consumo, ¿verdad? Que no sobrepase el 10% de los requerimientos diarios. La podríamos incluir, pero que no hay que excedernos en estos tipos de grasa, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada Letona. Acá preguntan si nosotros tenemos una clínica en la universidad para atender personas con diabetes. Pues les cuento que sí ya está este proyecto, ya están las instalaciones físicas y todo estaba en preparación. La pandemia lo interrumpió y esperamos que cuando la situación se normalice, se pueda abrir esta clínica, la cual va a tener el mejor nivel de atención, creo yo, con profesionales capacitados y equipo moderno para atender de una forma integral a personas con esta enfermedad. Luego nos pregunta Marisa Arriola, ¿cuántas cucharaditas de linaza son buenas para tener omega 3? No sé si la licenciada Gutiérrez pudiera ayudarnos con esto. Con gusto. Se recomiendan, bueno, hay un estudio que recomienda 5 cucharaditas diarias, ¿verdad? De linaza para obtener el ALA, que es el ácido graso omega 3 principal, pero también se debe consumir de las fuentes marinas, como lo son las 3 porciones de pescado a la semana. Entonces, 5 cucharaditas de linaza está bien, pero no debe ser lo único para cubrir el omega 3, ¿verdad? Sino también las fuentes marinas, como las 3 porciones de pescado a la semana. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta que dice Máfer Echeverría, ¿qué evidencia se ha visto de los suplementos que muchos consumen con vitamina C, zinc, vitamina D y vitamina A? Y Marieli Barrientos pregunta si una persona con diabetes puede consumir jugos naturales de fruta sin azúcar. Entonces, a la primera pregunta respecto a las vitaminas, ¿podría la licenciada Letona ayudarnos? Sí, con mucho gusto, doctora. Lo que se ha visto, digamos, sí hay evidencia, porque definitivamente todo esto aumenta las defensas, pero lo más importante es consumirlo si lo podemos tener por medio de la alimentación, ¿verdad? Recordemos siempre la escala de colores. ¿Para qué vamos a estar comprando suplementos si esto lo tenemos realmente con una alimentación balanceada, saludable? No es necesario que estemos comprando ningún tipo de suplemento. La evidencia está, pero
lo podemos obtener de la alimentación, ¿verdad? Eso creo que es el mensaje más importante de todo esto de las vitaminas, el zinc y con todo esto del COVID. Y si puedo pues complementar un poco la pregunta, si a Mafer Echeverría, si por ejemplo tú tenés a un paciente o a un familiar o a un amigo que presenta alguna deficiencia o algún signo clínico, sí sería recomendable entonces que suplementaras. Entonces, en pacientes que presentan alguna infección, inflamación o en este caso pues COVID, son pacientes que seguro sus requerimientos van a estar más altos que la recomendación diaria. Entonces, sí podrías considerar la suplementación de estos micronutrientes. Muy bien. Hay una pregunta sobre qué frutas y verduras no son recomendadas para una persona con diabetes. Realmente no es que siempre o nunca, sino que las verduras que son almidonosas, como decía la licenciada Gutiérrez, son las que hay que tener más moderación. La gente sabe que la papa es una verdura y si uno les dice coma verduras, pues se van a comer 3 papas. Y la papa tiene mucho almidón, tanto que lo hace equivalente al pan, de manera que esas verduras almidonosas son las que hay que bajar, ¿verdad? Y lo que son hojas verdes, eso es lo que es seguro porque tienen muy poco carbohidrato. Y realmente uno puede verle la consistencia de la verdura. Por ejemplo, hay un whisky que es pura agua. Uno lo come y es pura agua. Y hay una variedad de whisky que parece papa. De esa es una manera para poder hacer la diferencia. Y el mismo concepto se aplicaría para las frutas y verduras. Bien, entonces, pregunta Dayanara Macal, ¿qué suplementos recomiendan en la situación actual de la pandemia sobre la vitamina C y la vitamina D? Si la licenciada Letona quisiera contestar esa pregunta. Sí, doctora, creo que aquí siempre regresamos a lo de la escala y también complementando un poquito con lo que dijo la licenciada Eva, que cuando hay deficiencias, pues sí hay algunas evidencias, ¿verdad?, sobre la suplementación de estos micronutrientes y en la medida de lo posible, si no es una persona que tenga la deficiencia, pues sí se puede comer por parte de la alimentación, ¿verdad? También algún tema importante ahorita con todo esto del COVID, pues la vitamina D la obtenemos realmente a veces del sol, pero con todo esto de quedarnos en casa, ¿verdad? Entonces ahí puede entrar mucho el huevo, los pescados. Eso pues también podría ser como un complemento a esa pregunta. Muchas gracias, licenciada Letona. ¿Podría usted también contestar esta pregunta de, al usar azúcar, ¿cuál sería la más recomendable? Sí, doctora, con mucho gusto. Y también ampliar un poquito sobre los endulzantes artificiales. Creo que vale la pena, si yo esa pregunta quisiera como que la ampliaran, ¿verdad? Si vale la pena usarlos, ¿cuál es su opinión? Sí, doctora. Realmente en una persona con diabetes, pues el azúcar en la medida de lo posible, pues es mejor pues evitarlo, ¿verdad? A su vez, pues podemos tratar de usar los edulcorantes artificiales que realmente a veces se ha visto que puede o no puede tener, pero la base realmente y están avalados por la FDA. Entonces, sí los podemos incluir en la alimentación, ¿verdad? Eso vienen siendo un sustituto al azúcar, entonces eso sí es bastante importante. Yo preferiría mejor los edulcorantes a estar usando algún tipo de azúcar, porque al final, pues lo que siempre se va a ver afectado, pues es la glicemia, ¿verdad? Muchas gracias. Hay una pregunta sobre el uso de aceite de tiburón o aceite del hígado de bacalao. Estos aceites, pues básicamente el contenido más alto es en vitamina A y vitamina D. Y sobre esta vitamina D, bueno, la vitamina A en el contexto del COVID
como en cualquier otra infección, es una fuente, es necesaria para que el epitelio respiratorio esté intacto y tenga como una integridad a nivel de mucosas. De manera que todas las fuentes que son, todos los alimentos que tienen carotenos, que son de color naranja, proveen precursores de la vitamina A que van a funcionar. Siempre la idea es una alimentación balanceada y el uso de suplementos, reservarlo para personas que tienen deficiencia y hay poblaciones que están más a riesgo. Hablando de vitamina D, por ejemplo, la vitamina D en personas con obesidad se atrapa dentro de la grasa, entonces pueden tener vitamina D en todo el cuerpo, pero no vitamina D activa, que es la que funciona para inmunidad y que tiene un papel importante en la respuesta inflamatoria y en las alergias. Entonces, la persona obesa sí puede ser deficiente de vitamina D. Las personas de tercera edad seguro van subiendo su riesgo de ser deficientes en vitamina D. O sea, hay ciertos grupos de personas que tienen mucho más chance de hacer deficiencias de vitamina A o vitamina D, y en ellos sí se recomendaría una suplementación. Pero luego, una persona que no tenga esas patologías específicas, con una alimentación balanceada es suficiente. Bien, entonces yo creo que ya estamos en el tiempo, así que vamos a terminar acá. Pues realmente les quiero agradecer a la licenciada Gutiérrez, a la licenciada Eva y a la licenciada Letona por su brillante participación. Creo que es un tema muy amplio, no podríamos cubrir todo lo que es las patologías como diabetes en una sola actividad, pero esperamos que les haya sido útil a todos los participantes, a quienes también agradecemos el honor de haber contado con su presencia, y pues les invitamos a buscar en la página de la universidad y del posgrado nuestros programas de maestrías. Así que sin más, nos despedimos y les deseamos un excelente tiempo y un excelente día.